Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Cubillos, estudiante de psicología de la Universidad de AN. Hoy tengo como invitada a Gina Beltrán, psicóloga social y organizacional. Gina, queríamos primero preguntarte, ¿por qué decides estudiar psicología? Mm, es una, es una historia muy bonita mm, que recuerdo con mucho cariño porque para escoger qué estudiar significaba también proyectarme en el futuro, cerrar los ojos y proyectarme en varios años. Y hacer un ejercicio así no es fácil. Y en ese momento, para decidir, yo tuve en cuenta dos cosas. La primera, todas mis características, cualidades que me identificaba, eh, que veía yo, que me identificaba y que veían los demás. Y allí encontré que yo siempre había tenido una pasión y un gusto por el área de las humanidades. Estar con los demás era algo que yo hacía como una persona activa. Y era algo que me gustaba muchísimo compartir, estar ahí siempre presente con los otros, acompañar a las personas en los momentos difíciles y fáciles, era mi rol, lo que nosotros llamamos empatía, de ponernos en los zapatos del otro, era algo que yo hacía con mucha naturalidad. Mm, y esta fue la primera cosa que, que, que yo tuve en cuenta. Después, obviamente, leer diferentes pensum académicos de diferentes universidades, de entrar al detalle de qué era psicología, de cómo era. Fue, digamos que todo un estudio que me llevó, digamos, también a hacer esa autorreflexión y entender esta primera cosa. Y la segunda cosa, un interés personal para encontrar mis propias respuestas, para abrir esa caja de Pandora que muchos no se atreven a abrir. Y allí encontré el complemento. Esas fueron dos cosas que yo dije, sí, esto es, esto es lo que yo quiero hacer. Y puedo decir hoy por hoy que estudiar psicología es entrar siendo una persona y salir siendo una otra. Es una transformación. De acuerdo, Gina, en el momento que tú ya empiezas a ver las escuelas ecológicas y ver en qué campo deseas desempeñarte, ¿cómo influyeron para que decidieras ser psicóloga social y organizacional? Bueno, yo estoy en una universidad que no tenía un enfoque psicológico definido. Es decir, vi todos los enfoques, el clínico, el infantil, el organizacional, el educativo, la psicología del deporte, la psicología jurídica, mm, en donde tuve la oportunidad de conocer tantas teorías, tantas técnicas, eh, tantos aportes, leer muchísimo, muchísimo. Pero en el momento en el que mm, tuve que enfrentarme con qué enfoque escoger, escojo la psicología jurídica. Allí hago todas mis prácticas profesionales en cárcel, en comisarías de familia. Bueno, una experiencia súper bonita, en donde obviamente allí era un enfoque el que determinaba la realización de las prácticas profesionales. Obviamente, después de haber visto las corrientes psicológicas, el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, el conductismo, la gestal, el humanismo.
el cognitivismo, etcétera, eh, salgo, salgo de la universidad eh, y viene una oportunidad de trabajo en la parte organizacional. Voy a la parte organizacional, experimento un montón de cosas nuevas, digamos ya la vida real, ¿no? Y allí, obviamente, el enfoque era otro, ¿no? Eh, y en la parte, digamos, de aplicación era otro, completamente diferente al jurídico. Y más adelante viene otra oportunidad social en donde la escuela, digamos, era otra y la corriente a aplicar también era otra. Entonces, digamos que en mi caso personal, porque hay psicólogos que de pronto estudian en una universidad que tiene un enfoque clínico y salen siendo clínicos y continúan siendo clínicos y hoy por hoy son clínicos. En mi caso, como la universidad tenía este enfoque, multienfoque, llamémoslo así, tuve la oportunidad también en la medida en el ejercer de la profesión, de escoger, porque conocía los diferentes enfoques, las diferentes prácticas, las diferentes corrientes. Entonces, en mi caso, sí, tuvo una influencia y tiene una influencia bastante grande en el momento de trabajar. Gina, ¿por qué ser psicóloga social? El psicólogo social debe tener una pasión para comprender los comportamientos de los grupos, el estudio de los procesos sociales, llamémoslo la naturaleza social del ser humano, ¿sí? Mm, contribuir, contribuir con los demás. A diferencia de lo que se cree, estudiar psicología y ser psicólogo es muy difícil, no es para nada fácil. Entender y después llevar a la práctica, sea en término individual que colectivo, los patrones de conducta y los patrones de conducta repetitivos, pero no iguales, eh, no es nada fácil, porque el ser humano es un ser complejo, muy complejo. Y en el momento en el que se trabaja con un grupo, ¿sí? Con la sociedad, y se ven los resultados de la contribución hecha y experimentar lo que se siente, lo que se vive en todo el proceso, es la respuesta del por qué ser psicólogo. Gina, mayormente has trabajado en Colombia y Sudamérica, pero en este momento estás trabajando en Italia. ¿Esto cómo lo has afrontado en cuanto a actualización o en cuanto a técnicas de aplicación para terapias o como tal para tu trabajo? En nuestro caso, los últimos avances en psicología y las técnicas psicológicas más eficaces. Así que la actualización es bienvenida para cualquier profesional. Es algo inclusive que se tiene que mantener, porque así como un país cambia, el mundo cambia, el ser humano cambia, los grupos sociales cambian, todo cambia. Yo he tenido una experiencia en diferentes países de Sudamérica eh, y hace 2 años y medio en Europa, en donde claramente la técnica terapéutica la he tenido que cambiar
porque cada país tiene su cultura. Entonces, digamos que en el momento en el que llega un psicólogo, tiene que entrar a entender esa cultura y esa nueva sociedad. Y en la medida de que entiende y en la medida en que vive y hace, digamos, un poco de campo experiencial, digámoslo así, en esa medida tiene que cambiar y entender cuáles son las mejores técnicas, las mejores prácticas para generar un cambio y una contribución. Gina, en cuanto a la problemática que estamos viviendo como humanidad, el COVID-19 ha golpeado en muchos países. En Italia golpeó fuertemente y pues ahora en Sudamérica estamos empezando con todo este proceso. ¿Se te ha incrementado tu trabajo? ¿Cómo has hecho con el proceso para apoyar a las personas pues que de pronto sí han buscado una ayuda psicológica? Bueno, ese es un punto muy importante. Un incremento sí, porque no todas las personas tienen la capacidad para afrontar una situación como la que actualmente eh, está enfrentando el mundo entero. Y esto obviamente ha generado un incremento. Un incremento porque en muchas ocasiones he tenido que hacer intervención de crisis por teléfono, por videollamada. Entonces sí, claramente esta situación ha generado un incremento, mm, pero también un cambio porque cuando se tiene una persona eh, cerca, se puede hacer una lectura verbal y no verbal, y esto ha cambiado todo. Gina, ya para finalizar, ¿consideras que el aislamiento social ha modificado conductas que puedan repercutir a largo plazo? Es una prueba muy difícil para las personas. Es un temor al ser contagiados, es un proceso de luto que han tenido que vivir en muchos casos, ni siquiera como un proceso porque no han podido ni siquiera terminar un ciclo de luto, el no saber qué va a pasar con el tema económico. eh, Toda esta situación ha generado ataques de ansia, estrés, miedos, que sí, sí, sin duda modifican la conducta porque el ser humano es una persona por naturaleza social y ahorita está completamente aislado y esto sí traerá consecuencias en un futuro. Se han modificado conductas y obviamente esto va a repercutir a largo plazo. A largo plazo